Queridos hermanos de la Iglesia Redentor y amigos que nos acompañan domingo a domingo, muy buenos días, Dios nos bendiga. Como ustedes saben, las cosas han cambiado mucho en estos últimos meses, en nuestro país y en todo el mundo, y no se sabe en realidad qué ocurrirá después. Hay mucha incertidumbre y eso está generando problemas en la gente. La misma situación le está enfermando a muchos. Hace unos días leí un artículo en el periódico El Comercio que decía que el MINSA, el Ministerio de Salud, había atendido a más de 44,000 personas con trastornos mentales durante esta pandemia, siendo los trastornos más comunes la depresión y la ansiedad. Y entre ellos, un 13% declararon que han tenido pensamientos de suicidio. En tiempos así, en tiempos como los que estamos viviendo, es cuando más necesitamos de Dios, cuando más necesitamos de su paz, de su fortaleza, de su ayuda, para poder mantenernos, para poder soportar esta difícil situación. Pero para eso debemos tener una relación con Cristo, debemos de creer y confiar en Él. Y sobre esto es que quiero hablar esta mañana. El tema de hoy lo he titulado ¿Quién decís que soy yo? Leamos Mateo capítulo 16, leamos los versículos del 13 al 17. Cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista y otros Elías, pero otros Jeremías o uno de los profetas. Él, Jesús, les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús respondiendo le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Oremos antes de dar inicio a la explicación de este tema. Padre Santo, Dios Todopoderoso, te damos gracias por este nuevo día de vida que nos das. Te pedimos, Señor, que nos guíes y nos ayudes a entender tu palabra, que puedas tocar nuestros corazones, Señor, y transformarnos cada vez más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Haz tu obra en nosotros, Señor, y ayúdanos a mantenernos firmes en medio de las pruebas que podamos estar pasando. Te damos gracias por todo, Señor. Dejamos este tiempo en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Antes de la pregunta que el Señor les hace a sus discípulos, los fariseos y los saduceos se habían acercado al Señor. Se acercaron para ponerlo a prueba y le piden que les muestre una señal del cielo. Jesús ya había comprobado su divinidad con los milagros que había realizado. Y los fariseos que habían estado allí lo habían visto, pero ahora le piden que haga un milagro para ellos, porque estos hombres se consideraban ser los jueces finales, quienes debían determinar si había ocurrido un milagro de parte de Dios o no. El Señor les va a decir, ustedes dicen, hoy habrá tempestad porque el cielo está rojizo y amenazador. Sabéis discernir el aspecto del cielo, pero no podéis discernir las señales de los tiempos. Una generación perversa y adúltera busca señal, y no se le dará señal, sino la señal de Jonás. Y dejándolos, se fue. Una vez que Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo con sus discípulos, Cesarea de Filipo era una ciudad importante en la provincia de Iturea. Iturea era gobernada por Felipe, uno de los hijos de Herodes el Grande. Una vez que llegaron a este lugar, el Señor les pregunta a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Podemos ver que en el versículo 13, que Jesús inicia el diálogo haciéndoles una pregunta. Y lo hace porque quería que sus discípulos reflexionaran en lo que les estaba diciendo. Era más fácil que el Señor los haya llamado y les haya dicho, yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero el Señor quería que sus discípulos pensaran, descubrieran la verdad por ellos mismos. Y es que cuando uno descubre algo por sí mismo, usualmente queda grabado en nuestra mente, en la memoria. En cambio, cuando otros te dicen las cosas, tendemos a olvidarnos más fácilmente. Jesús
Quería que sus discípulos meditaran sobre quién era Él, sobre su identidad. Y por eso les pregunta, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Los discípulos tenían claro que Jesús usaba este título, la designación Hijo del Hombre, para referirse a sí mismo. Ante la pregunta del Señor, ellos responden, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, otros uno de los profetas. Herodes Antipas, el tetrarca, que gobernaba las provincias de Galilea y Perea, pensaban que Jesús pudiera ser Juan el Bautista resucitado. Entre los judíos había una creencia común que Elías regresaría antes de la venida del Mesías. Algunos asociaban a Jesús con Jeremías y otros profetas por el tono profético de su mensaje. Y por la respuesta de los discípulos vemos que la gente tenía a Jesús en alta estima. ¿Y por qué digo esto? Porque lo asociaban con grandes hombres de Dios, hombres que habían tenido gran influencia sobre Israel en diferentes momentos de la historia de este pueblo. Pero por otro lado, vemos que había gran confusión acerca de la identidad de Cristo. La gente no podía llegar a un consenso acerca de su verdadera identidad. Luego que los discípulos le habían compartido sus respuestas, el Señor les va a hacer otra pregunta, pero ahora lleva su pregunta a un plano más personal. Les dice, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Esta pregunta iba para todos los discípulos, para los 12. La respuesta de ellos mostraría la clase de relación que tenían con su maestro y el lugar que él ocupaba en sus vidas. Ahora, yo te hago una pregunta. Si tú hubieras estado presente allí, en ese lugar, en Cesarea de Filipo, ¿qué clase de respuesta le hubieses dado al Señor? Cuando Él preguntó, ¿quién dices que soy yo? A veces, de manera mecánica, repetimos frases que hemos escuchado o aprendido en la iglesia. Pero, ¿quién es realmente Jesús para ti? ¿Es realmente Jesús quien ocupa el primer lugar en tu vida? Simón Pedro es quien responde ante la pregunta del Señor. Es el primero que responde. Le va a decir al Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro le estaba diciendo, tú eres el Mesías, el Salvador. Y al declarar que era el Hijo del Dios viviente, estaba diciendo que como Hijo de Dios, Jesús es la perfecta expresión del Padre y de hecho igual con Él. Decir esto para un judío del primer siglo era algo tremendo. Es difícil para nosotros percibir el peso de esa declaración. Ningún israelita pronunciaría tal declaración con ligereza. La pregunta fue para todos los discípulos, pero Pedro respondió como portavoz del grupo. Sin lugar a duda, los discípulos deben haber conversado entre ellos acerca del significado de lo que veían y escuchaban. En una oportunidad, ellos vieron cómo el Señor había calmado la tempestad y admirados dijeron, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? En otra oportunidad, vieron al Señor caminar sobre las aguas y dijeron, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. En ese momento, los discípulos dijeron eso por la situación que acababan de pasar, de experimentar, pero después se olvidaron de lo que habían dicho. Y un ejemplo de esto lo vemos cuando Felipe, uno de sus discípulos, le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Jesús, al escuchar la confesión de Pedro, le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre
que está en los cielos. Pedro, en ese momento, no había percibido la verdadera dimensión de sus palabras. Es más, él no pudo haber arribado a esta conclusión como consecuencia de su propio razonamiento, cálculo o intuición. Esa clase de información solo pudo haberla obtenido mediante un acto de revelación del Padre. Por eso Jesús le dice, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Fue Dios, Dios mismo, quien le reveló a Pedro esta verdad. Es Dios quien se muestra a nosotros. Es Él mismo quien nos revela su identidad, quien abre nuestros ojos, quien cambia nuestro corazón y transforma nuestra vida. Hay muchas cosas que nosotros desconocemos y que solo podemos llegar a conocerlas si Dios nos las revela. Deuteronomio, capítulo 29, versículo 29 dice lo siguiente: las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre. Nosotros solamente podemos saber las cosas que el Señor nos muestra, las cosas que el Señor nos revela. Las otras cosas, y las cuales son muchas, son secretos y solamente el Señor las sabe. El Señor, al llamarlo Simón, hijo de Jonás, estaba haciéndole recordar a Pedro quién era por naturaleza. Un hombre común, un ser humano como cualquier otro. Esto es antes de venir a Cristo. Por sí mismo, Pedro no podría haber contribuido con nada que fuera importante al reino de Dios. Leamos Mateo capítulo 16, versículos 18 y 19. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Después de haberle dicho, bienaventurado eres Simón, Jesús le va a decir, y yo también te digo que tú eres Pedro. El nombre Pedro en griego es Petros y en arameo Cefas. En ambos idiomas, tanto en griego como en arameo, su nombre o su nuevo nombre significa piedra. Pedro, al venir a Cristo, va a venir a ser una nueva persona, una nueva criatura. Y el Señor lo va a utilizar grandemente en la extensión de su reino. El antiguo hombre, Simón, quedó atrás. Ahora, Pedro era una nueva criatura. Y eso es lo que hace el Señor con cada uno de nosotros cuando venimos a Él, cuando creemos en Él. Venimos a ser nuevas criaturas en Cristo. Esta frase que el Señor menciona, sobre esta roca edificaré mi iglesia, es uno de los puntos de mayor debate entre los estudiosos de la palabra. Muchos afirman que la roca se refiere a la confesión de Pedro y no a la persona de Pedro. Pero analicemos un poco más el texto. Jesucristo intencionalmente usa dos palabras griegas que, aunque no son idénticas, tienen un sentido estrechamente relacionado. El Señor en el versículo 18 va a utilizar las palabras griegas Petros y Petra. El versículo dice lo siguiente: y yo también te digo que tú eres Pedro. Aquí aparece la palabra Petros. Y sobre esta roca, Petra, edificaré mi iglesia. Petra es una palabra griega de género femenino. Al referirse a Pedro, tendría que ser cambiado por una palabra de género masculino y por eso se utiliza Petros. Tanto Petros como Petra significan piedra o roca. Algunos traducen o lo traducen como risco, que es un peñasco alto. Lo que Jesús está diciendo es, tú eres Pedro, es decir, Petros, y sobre esta roca,
Petra, edificaré mi iglesia, dice el Señor. Jesús le está diciendo a Pedro que va a edificar su iglesia sobre él. En otras palabras, el Señor va a utilizar a Pedro para edificar su iglesia. Simón, que ahora era Petros, era un hombre nuevo por la gracia de Dios. Por gracia, Pedro llegó a ser el testigo más valiente, entusiasta y efectivo de la verdad que el Padre le había revelado con respecto a Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Fue en ese sentido que Jesús usó a Pedro para edificar, reunir y fortalecer su iglesia. Esta autoridad que el Señor le confía a Pedro en el versículo 19, donde le dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. 2 capítulos más adelante, en Mateo 18, versículo 18, les va a dar esta autoridad a los 12 discípulos. Allí les va a decir: de cierto os digo, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. También podemos ver en Juan capítulo 20, versículos 22 y 23, que el Señor les dice: y habiendo dicho esto, sopló sobre ellos, es decir, sobre todos los discípulos, y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen sus pecados, les serán perdonados. A quienes no se los perdonen, no les serán perdonados. Podemos ver que Jesús no solo le estaba hablando a Pedro, sino a todos los discípulos. En un principio se dirige a Pedro, pero más adelante vemos que el Señor les va a dar la misma autoridad y la misma orden, no solo a Pedro, sino que a todos los discípulos. Cuando el Señor Jesús dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y se refiere a Cefas, se refiere en un sentido secundario. El sentido primario o básico de la expresión es que hay un solo fundamento, y ese fundamento no es Pedro, sino Cristo mismo. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 11 dice: pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Efesios 2:20 dice: edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo mismo la piedra angular. La piedra angular es la piedra clave en la construcción de un edificio. Es una referencia a Cristo como el fundamento de su iglesia. En 1 de Pedro capítulo 2, versículo 5, la palabra dice que los creyentes somos piedras vivas. ¿Qué podemos entender con esto? Que Jesucristo, al edificar su iglesia, usó a Pedro y a los demás apóstoles. De igual manera, el Señor nos usa ahora a nosotros como piedras vivas para ese propósito, para edificar su iglesia y extender su reino por medio del Evangelio. Pedro, el apóstol Pedro, fue el instrumento de Cristo para el establecimiento de su iglesia. Fue el instrumento más poderoso en los inicios de la iglesia, el más influyente. Él fue quien predicó el sermón de Pentecostés y como resultado se convirtieron 3,000 personas. Más adelante, Pedro predica nuevamente y otros 2,000 más se convierten. En la elección de Matías para ocupar el puesto de Judas Iscariote, fue Pedro quien dirigió este acto. Fue Pedro también quien presentó defensa en el Sanedrín tras la curación del mendigo cojo, etc. Al final del versículo 18, el texto dice: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El Hades significa el infierno. En el Antiguo Testamento al Hades se le conocía como la región de los muertos. Este versículo podría leerse así: y las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Al hablar del infierno nos referimos a Satanás y a sus legiones
que se lanzan, que se precipitan por las puertas del infierno con el fin de atacar y destruir a la iglesia, pero no podrán, no prevalecerán contra ella, dice la palabra, porque el Señor es quien protege, sostiene y levanta a su iglesia. Su iglesia, queridos hermanos, somos nosotros los creyentes. No es el edificio donde nosotros nos reunimos los días domingos. Bueno, en este momento no podemos, pero no es el edificio, sino que la iglesia somos nosotros. Por lo tanto, el enemigo va a querer venir contra nosotros para desanimarnos, para afligirnos y lastimarnos. Pero resistamos, queridos hermanos. El enemigo, haga lo que haga, no podrá con la iglesia del Señor que somos nosotros. Jamás la podrá destruir. El Señor ha dado promesas de victoria. Leamos algunos versículos. Primera de Juan capítulo 5, versículo 4 dice: porque todo lo que es nacido de Dios, es decir, todo aquel que ha nacido de nuevo, vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe en Cristo. Otro versículo, Juan capítulo 16, versículo 33. El Señor Jesucristo les va a decir a sus discípulos: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Pero fíjense lo que dice después: pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confía en mí, porque yo he vencido al mundo, nos dice el Señor. Teniendo estas promesas, la iglesia de Cristo no debe estar pasiva, sino al contrario, debemos avanzar. ¿Y cómo hacemos esto? Al compartir el Evangelio. Cuando las personas se convierten a Cristo, el reino de Dios se está extendiendo. Y eso es lo que el enemigo no quiere. El diablo quiere que estemos callados, que hablemos de cualquier otra cosa, menos de Cristo, menos del Evangelio. Versículo 19. En este versículo, Jesús le dice a Pedro: yo te daré las llaves del reino de los cielos. Esta es la primera parte del versículo. En las Escrituras, el término llaves simboliza acceso o autoridad. Cuando el Señor Jesucristo le da a Pedro las llaves del cielo, se refería a que Pedro sería el primero en predicar el Evangelio, en primer lugar a los judíos en el día de Pentecostés y a los gentiles en la casa de Cornelio. Pero así como el Evangelio les abre puertas a unos, también les cierra puertas a otros. Les explico. Veamos un ejemplo de cuando se cierran las puertas. Y esto lo vemos en Hechos capítulo 3, versículos 22 y 23. El texto dice: Moisés dijo: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí, dice Moisés, como alguien igual a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Versículo 23. Y sucederá que todo el que no preste atención, fíjense en esto, y sucederá que todo el que no preste atención a aquel profeta, aquí se está refiriendo a Jesús, será totalmente destruido de entre el pueblo. Una persona, al escuchar el Evangelio y no creer, hace que las puertas del reino de Dios se cierren delante de él o de ella. En la segunda parte del versículo 19, Jesús también le dijo a Pedro: y todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Las palabras atar y desatar se refieren al perdón de pecados. Cuando los pecados de alguien son desatados, significa que son perdonados. Cuando los pecados de alguien son atados, significa que no son perdonados. El Señor va a volver a utilizar estas palabras, atar y desatar, unos capítulos más adelante. Pero esta vez no solo se dirige a Pedro, sino a todos los discípulos. Leamos
Mateo capítulo 18. Leamos del versículo del 15 al 18 para poder entender mejor lo que el Señor está diciendo aquí al pronunciar estas palabras, atar y desatar. Versículo 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Versículo 18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Jesús utilizó estas palabras en el contexto de la disciplina de una iglesia local. Muchos cristianos asumen que estas palabras, atar y desatar, tienen que ver con lucha espiritual y con atar demonios, pero no es así. Atar y desatar significa prohibir y permitir. Si un hermano en la iglesia está en pecado y si este hermano se arrepiente, sus pecados serán desatados, es decir, perdonados, en el cielo por Dios y en la tierra por la iglesia. Pero si este hermano, este mismo hermano, no se arrepiente, sus pecados son atados, es decir, no son perdonados en el cielo por Dios y en la tierra por la iglesia. Lo que Jesús estaba haciendo, lo que estaba haciendo al decirle a Pedro esto, que todo lo que ataran o desataran en la tierra sería atado o desatado en los cielos, lo que el Señor estaba haciendo es dándole autoridad a Pedro y a los otros discípulos para establecer disciplina en la iglesia, lo cual es necesario. Si no, la iglesia se desviaría si todos hicieran lo que quisieran. Antes de terminar, yo quisiera que medites en la pregunta que les hizo el Señor a sus discípulos. ¿Quién decís que soy yo? Cuando uno tiene claro esa pregunta, y mejor dicho, la respuesta a esa pregunta, uno tendrá la seguridad que venga lo que venga y pase lo que pase, nada te podrá separar del amor de Cristo. Quiero dejarles, queridos hermanos, con una maravillosa promesa de Dios que encontramos en Romanos capítulo 8, versículos 37, del 37 al 39. La palabra dice, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nosotros, queridos hermanos, somos más que vencedores por medio de Jesucristo. No por nosotros, sino por medio de Él, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y pasemos lo que pasemos, estemos pasando lo que estemos pasando. Si nosotros confiamos en el Señor, creemos en Él, somos de Él, entonces nada, absolutamente nada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Si bien es cierto que en estos momentos estamos pasando por situaciones muy difíciles, por situaciones muy dolorosas, por necesidades y tantos otros problemas, pero yo quiero, querido hermano, que te aferres al Señor y que recuerdes las promesas de Dios, que nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús y que nada, nada nos podrá separar del amor de Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Oremos. Amado Padre, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por este tiempo en el que tú nos permites escuchar y meditar en tu palabra. Te pedimos, Señor,
que nos ayudes a poder meditar en cómo estamos viviendo, en cómo estamos, Señor, dirigiéndonos. Y que seas tú, Señor, que seas tú cambiando nuestra manera de pensar, cambiando nuestra manera de vivir, Señor, si no está conforme o no está de acuerdo a tu voluntad. Ayúdanos a poder vivir para ti, Señor, y danos el valor para poder compartir tu evangelio a la gente que no te conoce, como un día alguien lo hizo con nosotros. Te pedimos, amado Padre, que nos perdones, Señor, por las cosas que hemos hecho, Señor, y que no son de tu agrado, que tal vez lo hemos hecho o lo hemos dicho inconscientemente, Señor. Quita todo temor de nuestras vidas, Señor, y ayúdanos a pasar estos tiempos difíciles que estamos viviendo, Señor. Ayúdanos a recordar en medio de los problemas, las aflicciones o necesidades, Señor. Ayúdanos a recordar tus maravillosas promesas, Señor, para poder vivir en esa seguridad que solo tú nos puedes dar. Te damos gracias por todo, bendito Padre. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, te lo pedimos. Amén y amén.